Amigos, este tema es interesante porque se ha venido discutiendo y por varias razones, porque este tema concentra casi toda la atención de los sectores políticos. Fujimori y el pedido de nulidad por la condena que se le, digamos, impuso respecto a los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Resulta que, como empleando el lenguaje de nuestro amigo Víctor, resulta que algunos juristas, pero acá lo curioso es lo que piensan los amigos, por ejemplo, en este caso la declaración de Arbizu dice, Julio Arbizu fue aquel que trabajó con la señora congresista narcotraficante Nancy Obregón, ¿no? Y fue el que decía que, digamos, se les indica por no haber tenido título de doctorado falso, maestría falsa, no sé qué cosa. Pero bueno, al margen de eso, él dice que no es conveniente, digamos, liberarlo porque pone en peligro el tema de la justicia. El señor ex procurador también del Estado, bueno, ahorita lo voy a recordar su nombre, entrevistado ayer en un canal de televisión, dice que se pone en tela de juicio la institución de la cosa juzgada. Oiga, yo en este caso, voy a dar mi opinión posteriormente, pero en este caso, la institución de la cosa juzgada, si estuvo mal hecha por una sentencia ejecutorial consentida, creo que existe también el recurso de revisión, ¿no es cierto? O sea, no es que ahí está determinado, solamente ahí expresan sus intereses. Pero por otro lado, los congresistas apristas, Mauricio Mulder y Velázquez Quezquén, ellos dicen que sí están de acuerdo que sea revisado, ¿no? Pero para mayor abundamiento vamos a mejor a ver a recrearnos con imágenes y escuchar directamente lo que cada uno está diciendo. Producción, por favor, a ver, ilústrenos. Bueno, hay un momento, nos dice, a ver, vamos a ver, pero es interesante que vean porque esto va a generar, y estando próximo a la campaña electoral, es un tema muy interesante que no podemos dejar de, digamos, de observar las conductas y comportamientos. Habría que ver la consecuencia de que Fujimori, con esta nulidad de estas dos condenas, por estos dos delitos, salga en libertad. Habría que ver las consecuencias, tenemos que analizarlas. El tema, sí, lo analizamos, lo vamos a analizar, pero lo que a mí sí me preocupa, no nos olvidemos, y yo varias veces lo he manifestado, mi estimado Víctor, que la condena a Fujimori significa la condena a los militares, porque es así. O sea, meto a este señor adentro y todos para abajo guardados. Porque eso es negocio para quienes, para los que trafican con el tema de derechos humanos. Lo que ocurre que ese negocio no ha sido tan rentable, porque de afuera ya no le están dando dinero a estas instituciones no gubernamentales. Pero el dinero, sin embargo, ha pasado a engordar por el lado peruano, que está regalando, pagando, bien es cierto, son sentencias, pero lo curioso es que son como 50 sentencias que han venido seguiditas y que significan como algo de 30 o 40 millones de dólares que ya se pagaron, ¿no? Y que van a llegar a 200 millones, no sé, por ahí está el presupuesto para destinado. Y lo curioso es que inmediato se paga. Y a los tenientes gobernadores, a los agentes municipales, alcaldes fallecidos, que hay una ley que se les pague, el Ministerio del Interior hasta ahora no les paga. Fíjate, del año 80, 85, 90, 95 fallecidos en el proceso de la guerra interna que se le debería pagar, y lo curioso es que el Estado peruano no les paga a autoridades, gente peruana, patriota, que no destruyeron el Estado y que han estado acompañando al gobierno en las tareas que son propias de la labor gubernamental, ejecutiva. Sin embargo, no les pagan hasta ahora, y cuando uno se apersona al Ministerio del Interior, le dicen, no, mira, lo que pasa es que ya los hijos ya son viejos, ya, ¿para qué van a querer tanto dinero? Porque ese es un montón de plata, no hay que pagarles. O sea, así se maneja. Y sin embargo, acá a estos sentenciados o a estos fallecidos, o como quiera que fuera, que con legítimo derecho pueden reclamar. O sea, aquí no estamos, ojo, aquí todavía no estamos discutiendo ni poniendo en telejuicio la muerte de quién es más gratificante que la otra, porque al final los muertos son todos los que se mueren, ¿no? O sea, los mates por aquí o los mates por allá, al final son muertos. Vamos a la modalidad de reparación que se está haciendo. Se repara uno, si no se repara los otros. Bueno, eso es lo que nosotros estamos mirando. Producción, ¿ya tiene listo el video, por favor? Vamos. Manifestar que el pedido de nulidad de sentencia de Alberto Fujimori contiene fines electorales. El ex procurador anticorrupción Julio Arbizu
expresó que dicha medida tiene la intención de victimizar al exmandatario y a su hija, Keiko Fujimori, una posición que comparte el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Llama la atención que recién se haya presentado después de varios años y creo que no va a tener mucho resultado. Creo que la sentencia fue impecable en su momento y por lo tanto me parece que es simplemente un tema mediático, más que jurídico, ¿no? La solicitud presentada por la defensa de Alberto Fujimori al Poder Judicial es para anular la sentencia de 25 años de prisión que posee el ex jefe de Estado por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Un pedido que para los congresistas de Concertación Parlamentaria Mauricio Mulder y Javier Velázquez Quesquén califican de legal y hasta de viable. Es una posibilidad, pero yo esperaría que su recurso sea cotejado convenientemente por los jueces y que los jueces lo rechacen o lo aprueben, pero con argumentos jurídicos y no políticos. Es decir, despolitizar el recurso que le está presentando. El señor Fujimori tiene derecho a plantear su habeas corpus, inclusive si no le dan la razón en sede nacional puede ir a la Corte Interamericana. Pero ¿existen intereses electorales o no en la petición de Alberto Fujimori? La parlamentaria de Fuerza Popular descarta rotundamente esta posición. El ingeniero Fujimori lo que busca es conseguir una justicia real. Yo sí no considero que la sentencia que a él le dieron por los actos lamentables de La Cantuta y Barrios Altos sea sentenciado el ingeniero Fujimori bajo esa forma de autoría mediata. Según manifestó el abogado de Alberto Fujimori, William Paco Castillo, de aceptar el Poder Judicial esta solicitud y declarar nulo el proceso de La Cantuta y Barrios Altos, el expresidente de la República tendría que salir de prisión inmediatamente, pues las otras dos condenas de 8 años que posee por haber cometido delito contra la Administración de Justicia ya se cumplieron. Por eso, señor presidente, rechazo los cargos totalmente. Soy inocente. ¿Qué tal? Se ve muy bien. ¿Qué dice? Está sólido. Polémico el caso, polémico, pero interesante como para discutirlo desde los dos ángulos, ¿no? Político y jurídico, ¿no? Empecemos por el lado jurídico. A mí me interesa bastante el resultado de esta acción judicial para buscar la nulidad de esa sentencia. Me interesa en lo personal, porque como ustedes saben, queridos amigos televidentes de Onda Digital, aquí he tenido varias entrevistas, una precisamente que me hizo el general Barrantes y otra nuestro común amigo Marcos nos entrevistó o me entrevistó por el asunto de Antauro Humala. Antauro Humala ha sido condenado a 19 años de prisión por 5 delitos, entre ellos el asesinato de 4 policías. Y hemos demostrado, en el expediente están las pruebas, que no mató a Antauro, ni su reservista mataron a esos policías. Así que ahí le cabe una nulidad de esa sentencia y una reducción en el caso de que subsistan los otros 4 delitos, que tampoco. Pero bueno, imaginemos que sí subsisten otros 4 delitos, van a tener que hacer una reducción y en consecuencia sale porque tiene 10 años de cárcel. Así que me interesa muchísimo desde el punto de vista jurídico. No debería prosperar porque eso ya es cosa juzgada, pero las cosas juzgadas tampoco es que sea eternamente inamovible. Hay mecanismos como el que está ejerciendo su abogado como para remover esa cosa juzgada, revisarla, ¿no? Y en todo caso recurrir pues, a tribunales internacionales. Pero sí va a ser muy, muy interesante para nosotros los juristas o quienes nos dedicamos al derecho saber cómo es que esta sala resuelve y después obviamente va a haber una apelación. Tampoco es que resuelven y de inmediato va a salir. No es tan rápido, no es tan fácil. Aquí en Perú, salvo que hayan otros intereses. Porque la justicia en Perú, lo sabemos, es más lenta que una tortuga coja, ¿no? Y tenemos que estar los abogados atrás y atrás y atrás de ellos, fastidiando a los vocales, fastidiando a los jueces, a los secretarios para que resuelvan. Pero en fin, si este asunto sale rápidamente y a favor, es porque aquí hay gato encerrado. Después de tantos años que vengan con esta acción y que salga rapidísimo y lo liberen, más que un gato encerrado, ahí habrían 2, por lo menos 2.
Y desde el tema, desde el punto de vista político, te lo dejo, mi querido Wilson, si es que Claro. desea, si no lo sigo. No. Yo ahí quiero agregar también lo siguiente, ¿no? Y tú lo has sostenido también, pero la institución de la cosa juzgada no es absoluta, eso ya tú lo has precisado, pero quiero reafirmarme en aquello que muchos, entre comillas, abogados caviares están sosteniendo, que no, que ponemos en peligro la cosa juzgada, porque podría cualquiera, oiga, cualquier ciudadano del Perú tiene derecho a reclamar hasta la última instancia y las últimas instancias y todos los recursos jurídicos habidos y por haber, su libertad en el caso de que él considere su inocencia, ¿no? Pongamos un pequeñísimo ejemplo para completar lo que tú acabas de decir. Condenan a alguien por asesinato de una persona. Cosa juzgada porque va hasta nulidad, la Corte Suprema. 20 años por haber matado a X persona. Después de 10 años, esa persona aparece, vive coleando. Resulta que se había largado del país, se había salido por X razones y regresa y se le encuentra vivo y coleando. ¿Y qué? ¿El presunto asesino va a continuar en la cárcel cuando el muerto está vivo? Claro. Obviamente se tiene que revisar, así de sencillo. O sea, hay como varias razones, varios motivos, por los cuales... Por los dos lados, Víctor. O sea, en el caso de que el muerto esté vivo, por los dos lados. Y en el caso que el muerto esté vivo, y en el caso que, por ejemplo, como ocurrió en Estados Unidos, una violación, y resulta que después de tantos años apareció la prueba de ADN y no le correspondía, al hombre que estaba, al violador, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cosas como esa. Entonces, no es, o sea, nada es absoluto en la vida, bien ya lo dijo todo es relativo en este mundo, ¿no? Entonces, por ahí, pero en el tema político, amigos, sí tenemos que entender de que acá ha habido una carga política bien marcada. No pensar en eso también sería negar que eso ha ocurrido. El juicio de Fujimori se politizó en todos los extremos. Tal es así que yo considero que la justicia peruana se politiza a partir del juicio de Fujimori. Porque no nos olvidemos que podría haber muchas razones para castigar a Fujimori por corrupto, por etcétera, el mal empleo de la Fuerza Armada, por todo, condenémoslo. Pero por los argumentos que le han condenado, conociendo el tema. Yo les preciso, por ejemplo, el caso Barrios Altos, que lo conozco perfectamente. Ese señor Livia, que ha sido el instrumento con el cual ha declarado y lo pasan ya en silla de ruedas, él fue compañero de un agente de inteligencia infiltrado en Sendero y puso el triciclo bomba para volar el ómnibus del regimiento Húsares de Junín, donde murió un alférez de caballería, conocido de la familia, y murieron soldados, etcétera, y heridos al por mayor. Díganme ustedes, no estoy justificando la respuesta del Estado, lo que estoy diciendo que el Estado en este caso lo ha exculpado al señor Livia. El señor Benedito Jiménez se paseó diciendo que lo de Barrios Altos no eran terroristas. Al diablo, palabra sagrada. Esa palabra sagrada hoy día está en el penal. Porque así es la justicia, o sea, la justicia te llega por cualquier lado, ya está en el penal el señor. ¿Cuántas veces bueno, yo lo he manifestado en la sala penal nacional, cuando he concurrido como una suerte de testigo técnico, perito, como quiera llamarse, para hacer notar el empleo de la inteligencia. Y la infiltración es una forma de conseguir información, no es matando gente, es conseguir información y probó de que estos señores eran, pues. Ahora, la respuesta del Estado puede estar equivocada y podemos censurarlo, pero eso jamás va a ser lesa humanidad. Tanto es así que este crimen no fue de lesa humanidad, sino dice crímenes horrorosos que podrían, porque acá en este país somos pues hipocritones, nada lo afirmamos, todo lo ponemos en condicional. Y la sentencia de Fujimori lleva ese condicional. Dice, podría ser y podría ser, como el informe en la Comisión de la Verdad dice, podrían llegar a 69.000 muertos, podrían, pero no afirma que son 69.000 muertos. Claro, ya les he dicho que era 69.000 porque solamente se hizo la estadística en base a la población de Ayacucho y los que retornaron y los que salieron de Ayacucho. Si hubieran tomado en cuenta el 85% del territorio nacional declarado en emergencia, hubiéramos tenido 2 millones por lo menos de muertos. Eso es real de acuerdo a la estadística. Entonces, para que ustedes entiendan de que por qué los informes como ese carecen de valor y por qué en este caso, estamos hablando del caso de Barrios Altos, por mencionarles un tema,
que generó la condena de 25 años como autor mediato, porque es imposible, señores, que se conozca. ¿Ya? Y yo se los puedo asegurar, es imposible. Mire, ni un general que comanda una fuerza, cuando una patrulla comete un desliz, puede tener el control sobre él. Es imposible en guerra interna. En guerra externa la gran unidad que combate está en un frente pequeño, está casi en un área de 1.5 a 3 kilómetros, su frente, en un ataque. O sea que usted en esa cantidad de terreno, usted puede controlar a sus medios, pero en un terreno que en 3 departamentos, 2 departamentos, desparramados los medios, en bases y en zona urbana y rural, oiga, es imposible que, primero, que el comandante tenga control. Vamos más abajo, el capitán jefe de la base contrasubversiva tenga control de lo que hace la patrulla cuando se dispara y sale, no se dispara, cumple una misión, él no lo puede controlar. Es imposible que lo controle porque, le agrego, no había los medios logísticos como los radios suficientes como para que él tenga el control permanente de la gente. Entonces, señores, hay una serie de atenuantes en este caso por las cosas que han ocurrido en el país, explican, no justifican, explican por qué han habido lo que ha pasado. Y eso, como decía yo alguna vez, esto es la guerra más barata cuyo costo social es bien barato. Porque en vidas humanas han habido 24.000 muertos y en costos económicos cerca de 25.000 millones de dólares. Y aquí agrego algo más, mi estimado Víctor. Si Velasco no hubiera dado la reforma agraria, hubiéramos tenido 500.000 millones de dólares en pérdidas y 250.000 muertos. Esto según el estudio hecho por un prestigioso sociólogo que tiene experiencia y experto en inteligencia, el doctor José Páez Guardo. Y lo digo y está bien claro. Entonces, en función de eso, estimados amigos, podemos nosotros hacer cálculos en función de datos reales. Entonces, yo sí considero que en el caso de Barrios Altos, bueno, hubo un error pues de parte de Fujimori, ¿no? Perdón, de parte de los que hicieron este acto, pero de lo cual el presidente de la República no tenía conocimiento. En el caso de la Cantuta, tal como lo han manifestado los propios actores del tema, ellos tomaron por sí ante sí esta ejecución y lo han confesado. Ellos han dicho y están en sus expedientes, ellos dicen, bueno, estamos interrogándolo, se fue y lo mataron, ya lo mataron. ¿Está mal? ¿Merecen condenarlo? Pues están condenados, pero que de ahí condenen al director de inteligencia del CIN, al director de inteligencia del ejército, al otro, oiga, esa es una tontería. Me sacan una teoría con la finalidad simplemente de fundamentar el informe en la Comisión de la Verdad, pero es imposible, reitero, es imposible que una persona tenga el control sobre estos elementos tan absolutos como para evitar lo que ocurrió, porque esa parte no la pudo controlar, y eso tiene una explicación también médica, mi estimado Víctor. Eso es el shock postraumático, que lo padecen aquellos que están inmersos en este tipo de presiones psicológicas enormes, y ya le hemos manifestado con un ejemplo mundial. El caso My Lai ocurrió en 1974-75 en Vietnam, cuando un subteniente del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica entra a una aldea y mata 229 ciudadanos vietnamitas. Por supuesto, este hecho condenable, denunciado por los organismos internacionales, mereció la condena en Estados Unidos. Lo condenaron a 20 años, 25 años, pero en 5 meses lo indultó el presidente de los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque él se sentía responsable de a un hombre de haberlo dejado más del tiempo debido, que en ese entonces era 60 días. Y por ello el gobierno de los Estados Unidos lo indulta, porque se sentía responsable. Y eso no es porque, hoy no, lo que pasa es que los gringos son, no, porque eso obedece a un estudio psicológico, y eso lo saben los psiquiatras, los médicos, los abogados, los criminólogos, y también nosotros los militares lo conocemos. Pero ¿qué ocurrió en este país? Señores, la situación económica en el 90 era deprimente. No nos olvidemos que habíamos salido de un país en donde ya estábamos en la condición de inelegibles, económicamente hablando, ante el mundo internacional. Y aquí agrego, el 90, estimados amigos, la tropa en los cuarteles tomaba agua con un poquito de café y chuma, como dicen los soldados, sin azúcar, poquita azúcar. Y en lugar de pan, ¿qué cosa comían? Camote. Y ni siquiera la cantidad suficiente, un pedazo de camote.
una ración ni para presos, el racionamiento del preso era superior. Entonces, todas estas condiciones que hoy día a usted les puede llamar la atención y dirán, pues oye, pero esa es la verdad histórica, por eso que nosotros pedimos, y cuando hablo del tema político, mi estimado Víctor, no me circunscribo a este hecho político, me circunscribo que el Perú del año 80 al año 2000, en ese periodo de tiempo, vivió una guerra interna. Tenemos que aceptar que eso sí hubo una guerra interna, no que por aquí sacó una ley el 92, equivocadamente, para mí equivocadamente, ley de terrorismo, y queremos decir que eso fue un acto terrorista y que por aquí, por allá, no señores, vivimos una guerra interna y la guerra interna tiene una salida política y la salida política es justamente lo que está contemplado en la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra reconoce que después de una guerra, como la que hemos vivido en el Perú, como la que se vivió en Guatemala, como se vivió en el Uruguay, como se vivió en Brasil, como se vivió casi en los países latinoamericanos y en la década del 70 al 90, en donde el comunismo internacional trató de cooptar a los países, trató de imponer su ideología a través de guerras internas, llámese guerras subversivas y contrasubversión por otro lado. En esos procesos de guerra interna existe la Convención de Ginebra que dice que se debe acabar con la reconciliación, llámese abrazo nacional, otros le llaman ley de punto final, claramente dicho por la ley internacional y del cual nosotros somos suscritos en la Convención de Ginebra, formamos parte de la Convención de Ginebra y los tratados internacionales están por encima de la Constitución política. Entonces, para lo malo, sí se respetan los tratados, pero para esto también respetemos pues los tratados internacionales que dice que debe pasarse a la reconciliación nacional. Cuando hablamos de reconciliación nacional, resulta que te llaman senderista, emerretista, terrorista de Estado, pero por ejemplo el señor Hernando de Soto, como le hemos tocado el día de ayer, él inteligentemente, sin conocer mucho este tema, se da cuenta que el problema existe, se da cuenta que hay una necesidad de buscar una salida política, pero no sabe cómo expresarla, y aquí le estamos dando la fórmula. La reconciliación nacional, la salida política y el cambio de la administración política del Estado. Por eso es que yo sí, en este caso, estimados amigos, sí creo que debe ser viable la revisión de la sentencia o el recurso de habeas corpus que ha presentado este señor, no porque yo me alinee con el fujimorismo, todo lo contrario. Estoy diciendo bien claramente, yo no soy anti nada. Yo simplemente soy un hombre de Estado y creo yo que esa es nuestra posición acá, Víctor. Tenemos que hablar posición de Estado y qué cosa es lo que vemos de bueno y lo que vemos de malo. Si vemos algo de malo, lo decimos. Y si vemos por acá hay una salida, bueno, ya ustedes elijan, ustedes vean qué es lo conveniente, pero sí tienen que ser revisadas porque ese término de autor mediato es muy hijo de puta ese término, mi estimado hermano. Porque la verdad, con ese término te pueden meter preso, como hoy, por ejemplo, la ley de lavado de activos, que yo agarro, te denuncio el lavado de activos y te levanto todo el secreto bancario y te fregaste, mi estimado amigo, si por ahí guardaste alguna cosa caleta. Entonces, así como eso, no se está respetando la propiedad, no se está respetando el secreto, nada. Bueno, para los corruptos vale la pena, pero para el ciudadano común y corriente, para hackearlo o inmovilizarlo, es mal usada esta ley. Pero igual esto, yo creo que sí, amigos, tenemos que pensar en serio ya. Tenemos que pensar en serio y poner pues las cosas real como son. Y no seguir con el cojudiómetro o con el cojudímetro marcando el nivel más alto, 100 cojurios. 100 cojurios. No, eso tampoco es así. Pues ya, estimados amigos, yo creo que es tiempo de pasar. Por ese lado es mi posición, mi estimado Víctor. ¿Qué puedes comentar o agregar a lo dicho? Nada más que agregar, amigo querido. Así es que solicitamos a la producción que nos dé una pequeña pausa, por favor.